invitación. No, gracias a vos, director de Las Brigadistas, película indispensable que invita al sueño colectivo a no abandonar las utopías y más en estos momentos. Así que sos bienvenido. Prometo dejar hablar a mis compañeros que recién pobres no los dejamos muy poco porque bueno, la situación, la catarata de emociones fue difícil. Pero bueno, bienvenido y bueno, punta de lanza y después abro el juego a la mesa. ¿Cómo fue que surgió Las Brigadistas en vos? Que no está en la película, pero bueno, compartirnos a la gente que te está escuchando. Bueno, es un proyecto, ya la sexta película que estoy estrenando. Surge de una experiencia que ya hace más como 10 años que se viene dando de brigadas populares de salud organizadas por distintos movimientos sociales que van al norte argentino a asistir a estas comunidades que bueno, que lamentablemente están sufriendo una situación que no es de ahora, no es de ayer, digamos, es una pobreza estructural, transversal a todos los gobiernos, que tiene que ver con el avance de un modelo agroexportador y las consecuencias en la salud y el medio ambiente, y bueno, el avance compulsivo de esta forma de extractivista de tener dólares, digamos, ha llevado bueno, a que los pueblos originarios cada vez tengan menos territorios, y esto de alguna manera me llega por estar investigando. También así arranca la película, ¿no? De estar tratando de ver por qué hay tanta mortandad infantil, cuáles son las causas de esto que ocurre en muchos lados, pero mucho más en el norte argentino. Y ahí es donde me encuentro con este grupo de brigadistas que están yendo ahí al Chaco Salteño a dar asistencia desde una visión interdisciplinaria. No solamente son médicas, sino son hay nutricionistas, trabajadoras sociales, hay hombres también, obviamente no tiene que ver con el género, pero bueno, claramente las mujeres han tomado la posta, son las protagonistas de la película y de las brigadas que se han ido armando, y bueno, así le hace un poco este registro observacional íntimo de este viaje, ¿no? De poder registrar lo que le pasa a los brigadistas y a la vez también lo que ocurre parte de lo que ocurre en el norte argentino. Maravilloso, y me parece que se contextualiza en el momento de ahora que llega con lo de Bahía Blanca, con los desastres de deforestación y todo lo que está pasando, como de alguna manera pasa factura a la naturaleza. Me parece que vuelve a cobrar vigencia y a dialogar de alguna manera con la realidad, ¿no? Sí, hay una negación del cambio climático, hay una negación de lo que ocurre con el avance del extractivismo y de las actividades del capitalismo salvaje, que piensa que construye el territorio como un lugar que tiene que ser rentable, que tiene que estar mercantilizado, ¿no? Sin respetar ni a las personas que viven, ni el equilibrio de los ecosistemas. Digamos, hay un avasallamiento en ese sentido que es intrínseco al desarrollo de este sistema y que habla de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo. Chicos, abro la mesa. No, lo que... Tranqui, dale eso. Sí, no, y lo conmovedor también, ¿no? Que por lo menos que es lo que me pasa a mí cuando yo veo este tipo de películas, es saber, nosotros los porteños, que son nuestros compatriotas, la gente que está sufriendo tanto en Sal, son argentinos tanto como nosotros, y eso a mí me conmueve muchísimo, porque no sé si nos acordamos a veces que tenemos compatriotas que viven muy lejos de la ciudad, o muy lejos de todo lo que rodea a Buenos Aires, ¿no? Y que son argentinos, que están sufriendo mucho. Eso es muy conmovedor. Sí, y eso rescatan las brigadistas, ¿no? La empatía, la solidaridad, son valores humanos que no debemos perder, porque ahí hay un rescate cultural y algo que tiene que ver con eso, ¿no? Con volver a la esencia, a lo que nos hace ser justamente humanos. Claro. Sí, porque me pareció, enganchando con lo que decía él de lo de Bahía Blanca, vos en la película no solo se ataca por una cuestión de la deforestación, sino también a los pueblos originarios, porque muchas veces se dice que los pueblos originarios, los chicos estos están enfermos porque no tienen asistencia, o porque las madres o la gente no los lleva a los hospitales. En realidad, vos ahí en la película reflejás que lo que pasa es justamente le cuidan a sus hijos, cuidan a la gente, ¿entendés? Y lo que no les dan lo discriminan,
y no tienen una atención y encima les envenenan el agua. Todo, el combo perfecto de matar. Completo, para liquidarlo. Me parece que eso también lo mostrás. ¿Y cómo seguís vos después de esto? ¿Entendés? Después de ver esa realidad como documentalista. Y es un shock, ¿no? Siempre que uno va a los territorios, no hay documentalismo de escritorio, ¿no? Uno siempre tiene que estar en constante viaje, con movimiento. Bueno, hace 15 años que estoy haciendo documentales y creo que cada vez que uno va y trata de entender por qué pasan las cosas y de conocer in situ cuáles son las consecuencias, o por lo menos es lo que me interesa a mí en esta búsqueda que vengo haciendo hace años, de qué es lo que pasa con el avance del capitalismo salvaje, del extractivismo, de este modelo, ¿no? Del mal desarrollo, como dice Enrique Viale y María Estela Svampa en su libro. Hay muchas cuestiones que te choquean, ¿no? Que te dejan así como, bueno, ¿por qué tiene que estar pasando esto? ¿Por qué tiene que haber tanto sufrimiento para que unos pocos se enriquezcan? Porque en realidad sigue siendo esa ecuación tan injusta de la acumulación de riqueza en pocas manos y bueno, un modelo que le sirve a muy poca gente, ¿no? Y por otro lado tenemos el desmonte, el avance de la frontera agrícola asociado al cambio climático, porque justamente mientras menos bosques tengamos, mientras menos lugares protegidos podemos tener, esto asociado también a los incendios en la Patagonia, ¿no? Que sirven a los negocios inmobiliarios. Bueno, hay todo un sistema avalado y financiado, ¿no? Por multinacionales y digo, auspiciado por el gobierno también, ¿no? Hay una connivencia ahí. Sí, nunca estuvo fácil en época de otros gobiernos y bueno, ahora es el exterminio total, ¿no es cierto? De decir, No, lo que yo quería saber un poco es bueno, es un documental que, como todos documentales de este tipo, que son documentales, no llamaría documental denuncia. Etnográfico, podemos decir, de observación, de denuncia. Yo diría que es otro tipo de documentales combativos. Pero ¿cómo se construye la estructura? Porque vos no vas sabiendo qué vas a encontrar allá, ¿no? Y por otro lado me gustó mucho el final, ¿no? Donde vos proponés volver a las cosas naturales, no solamente desde lo cultural, sino cultivos sin agrotóxicos, etcétera, etcétera. Interesante la pregunta porque bueno, eso es un poco también una construcción de un cine quizá de guerrilla, ¿no? Como lo marcabas, un cine que se construye también desde el guión de montaje, porque uno filma sin saber también en ese momento cómo va a ser la película, si va a ser una película, si va a ser después, o sea, qué es lo que pasa con ese material, ¿no? Por ejemplo, la película anterior que estrenamos en el 2020, La Vuelta al Campo, la estuve filmando durante 10 años. ¡Wow! Que también tuve... Sí, estuvimos haciendo, sí, estaba acordándome. Y bueno, hay una construcción en ese sentido de poder armar en la línea de montaje con todo el material que uno acumula a través de mucha investigación, de mucho tiempo, dice, bueno, hasta cierto punto donde dice, bueno, listo. O sea, hay que parar de filmar y hay que empezar a ver cómo armó una película con todo esto, sí. ¿no? Y bueno, los modelos de producción en este sentido son bastante, bueno, tienen que ver con otras lógicas de producción, ¿no? No estamos atados a estar como financiados. Digo, mis películas, por ejemplo, tienen mucho de bancar yo mismo, digamos, o autogestionar, digamos, la producción de la película y después buscar quizá cómo postproducirla o cómo, digamos, hacer la terminación. Y eso te da mucho margen, digamos, para poder no estar atado a al modelo de ficción, por ejemplo, que en 3 semanas tengan que filmar y que tiene otros tiempos. Y con un equipo más reducido de filmación. Un equipo más reducido que, permite... Muchos camarógrafos, camarógrafos y camarógrafas. Totalmente. Hay mucho material que se gesta y bueno, con eso armo el montaje, sí lo hago, o sea, con ayuda siempre, pero me gusta hacer el montaje, digamos, de mis películas, porque ahí los documentales es donde se define, digamos, ¿no? O sea, Juan, te consulta, ¿dónde la vas a estrenar el documental?
Este documental se estrena este jueves 13 en el Cine Gaumont a las 20:45. ¿Te hicieron mucho lío por el tema para poder estrenar o cero No. problema? No, porque bueno, por el momento no cerraron el Cine Gaumont, está abierto, Bien. Bien. Eso es Eso es un logro. importante en este contexto. Hubo apoyo para eso también. Sí, la verdad que hasta el momento, bueno, sigue todo en pie. No sabemos si mañana, no sé, pasa cualquier cosa que no sé, en este país, con este gobierno, no sabemos qué puede ocurrir. Lamentablemente el Inca está siendo desfinanciado, avasallado, digamos, desmantelado, y eso es una tristeza enorme porque, bueno, es nuestro instituto. Y bueno, es parte de las consecuencias de la desregularización de un gobierno ultraderechista, neoliberal, y que piensa que todo lo estatal es algo errado. Entonces, defender al cine nacional, defender nuestras instituciones que tienen que ver con nuestra cultura, nuestra historia, nuestra identidad, es algo importante. Y bueno, esta película también habla un poco de eso, ¿no? De nuestras historias. Yo creo que acá, y acá te doy la derecha, que me parece que hay algo de que, No me gusta que la se palabra, llame, pero bueno. Ah, que se llame, te doy que se izquierda, llame acordate. que se llame Los Brigadistas, me parece Las que brigadistas. Las brigadi- brigadistas. las brigadistas. O sea, Estamos. doble fue. Porque No, las le doy brigadistas la derecha a él, las pero mujeres. le doy la El izquierda. machirulo de la temporada, te vamos a decir. Que se llame Las Brigadistas, a ver, ahí encubierto dentro de ese título, vos ahí denunciás otras cosas que quizás ellos, a ver, quienes están en el gobierno actualmente, ni se enteraron lo que está denunciando la película. ¿Entendés? Porque vos llamás La Brigadista y decís, bueno, capaz que es una versión femenina de Ellos Brigada A. mira, la agonía, Entonces, yo creo dice, ayer- ahí la metés en la No, película. yo creo que la ¿entendés? agonía había de... mujeres, había hombres también en esos equipos que iban. Sí, había, hombre. Pero con las que eran brigadistas eran ellas. Las protagonistas, digamos, me parece que es una energía, digamos, que tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con quizá, bueno, lo que yo sentí en ese viaje, y lo que pasa, digamos, también, ¿no? Con ese querer, un poco la película termina así, o sea, rememorando ese acto primigenio de la civilización, donde una persona cuidó a otra, ¿no? Para poder curar ese fémur, y que según esa antropóloga estadounidense Fue el primer rasgo de civilización, de humanidad. de humanidad. O sea, me pareció muy interesante ese símbolo, y me parece que las brigadistas rescatan eso. Me parece que lo rescate, me parece que buenísimo también de volver a poner el foco, bueno, por lo menos un foco de discusión, ¿no es cierto? De decir, bueno, acá tenemos un foco de resistencia y por seguir aguantando y por seguir defendiendo nuestro cine. Juan Pablo, ¿cómo sigue ahora después de acá la carrera tuya? ¿Estás haciendo algún otro? ¿Te quedó alguno pendiente? ¿Alguno por estrenar? ¿Cómo seguimos a partir de ahora? Porque, bueno, estos son resabios de producciones anteriores que venían de otras gestiones. ¿Cómo venís vos, en tu caso? Bueno, Las Brigadistas es sí, la sexta película, y estoy terminando otra que está en etapa de WIP, de Work in Progress, Sí. ahí recorriendo, que justamente hoy me mandaron el mail, la noticia de que quedó en un festival en Cuba, Isla Verde, sobre cine en construcción, y bueno, quizá estemos allá en abril viajando con esta séptima película, La Tierra explota, El tiempo se acaba, que habla también de cuestiones del extractivismo ya bien desarrollado concretamente, digamos, desde el fracking, la megaminería, el agronegocio, los monocultivos, todo en distintas provincias de la Argentina, y también de vuelta protagonizado por mujeres dirigentes de movimientos sociales que llevan la posta, digamos, de la protección de la energía de la Pachamama, de lo que tiene que ver con resguardar esto que es tan importante, y que de alguna manera el patriarcado, el machismo, todo lo que pasa con las decisiones que no tienen ningún cuidado sobre los demás, sobre la salud, que solamente tienen como fin lo económico. En contraposición a eso, me parece que las mujeres siempre están ahí en la vanguardia, y eso es lo que rescato de las películas, más allá de ¿Cómo la terminás ahora que no está lo del Inca, o que está casi prácticamente, sí, hay que decirlo, está paralizado el sector? ¿Cómo la continuás con la plata? ¿Cómo la financiás? ¿Cómo llegás a buen término? Estábamos ayer, fue mucho en Los Cóndor, y vamos a después hablar con Juan Pablo Russo, el presidente de Cronista, como una vuelta que decían al cine de guerrilla de
de Pino Solanas, de Fernando Birre, de La Hora de los Hornos, de Los Traidores, de Gleiser. Voy a volver a firmar de alguna manera, de alguna manera, hoy que tenemos un montón de dispositivos más, ¿no? ¿Cómo lo trabajás ahora para llegar a buen término y de acá de cara al futuro con un gobierno ominoso? Bueno, es una pregunta bastante compleja, que por lo menos desde mi lado, nosotros siempre hicimos cine con o sin, digamos, presupuesto. O sea, y lo que tiene, digamos, diferente quizá a la ficción, el documental, que con una cámara en la mano y con ideas en la cabeza uno puede llevarla a cabo. Entonces, ahí es algo que mis primeras 4 películas fueron totalmente autogestionadas, no tuvieron aportes de ningún organismo, de ningún tipo, y eso te da independencia, te da, o sea, no digo que sea que todos tengamos que hacer cine sin dinero, porque si no, no sería una industria, digamos, ¿no? Pero, digo, a mí no me van a dejar. No te cambia la ecuación, diríamos, de cuando vos empezaste de alguna manera, porque siempre tocaste intereses de los que estaban arriba de alguna manera, y que, bueno, las cosas siguieron pasando en Salta, siguieron pasando en el norte, ¿no es cierto? Que Benfo Giardinelli siempre seguía desde el Chaco también denunciando, desde las columnas de página. Ahora se acentúan más, pero estaban las cosas, y por eso me parece que, bueno, interesante cómo se seguía, ¿no? Y cómo se llegaba hasta buen término. Chicos, antes de despedir a nuestro amigo Juan Pablo, ¿alguna pregunta más quedó pendiente? No. Perfecto. Bueno, dejanos todos los avisos parroquiales que quieras, y después aprovecho a meter algo también de Bahía Blanca, que nos están pidiendo también un mensajito que nos llegó para ayuda también, que va con lo tuyo también. Dejanos todo lo que vos quieras. Bueno, en principio agradecer, la verdad que es muy importante todo lo que se pueda dar de difusión a esta peli, a estos temas. El estreno es este jueves 13 en el Cine Gaumont, en la sala 2 a las 20:45. Están un ratito antes porque vamos a estar ahí haciendo una previa, presentando la película con todo el equipo. Y bueno, calculamos que va a ir bastante gente, así que asegúrense ahí una entrada para poder ver el estreno de la peli. Y bueno, va a estar la idea es que con esta película, digamos, sea digamos, es un cine acción, digamos, es un cine que llama a la acción, un documental que plantea la posibilidad de que los que se quieran sumar a las brigadas lo puedan hacer, y vamos a estar ahí con el equipo de los que están de Nuestra América, que están organizando las próximas brigadas, tanto a Bahía Blanca como en el norte argentino, como a distintos puntos. Se está organizando la logística como para poder recibir. Hay un Linktree, que es Linktree / las brigadistas, donde ahí hay un WhatsApp, hay un Google Form, para los que quieran llenar y estar ahí en contacto para las próximas brigadas. Bueno, hay cosas interesantes que no dejan solamente el tema de la denuncia sino a la práctica. A la práctica. Sí. Los que quieran ahí ser parte lo pueden hacer. Son interesantes este tipo de documentales porque, bueno, en general uno ve el documental o las películas, ¿no? Como algo contemplativo, simplemente. Acá llaman a la acción, me parece. Claro, buenísimo. y este es como se viene haciendo desde hace bastante tiempo, que por ejemplo el tercer cine, como vos hablabas, y todo eso que apunta a reflexionar, a pensar, y este además apunta, ¿no?, a la acción. Así que me parece fundamental. Tenemos las brigadistas para ayudar a la gente de Bahía Blanca, y acá me mandaron también los cuentacuentos que no me quiero olvidar. Bueno, también es el sábado 15 de marzo de 20 a 24, gran fogón de cuentos, maratón solidaria a cargo de los alumnos de Narracuentos, Escuela de Cuentacuentos, que coordina Alejandra Oliver Gulle, gran narradora, y Claudio Ledesma. Así que bueno, vamos a después a dejarles también los teléfonos, todo para que se puedan sumar para una gorra virtual para pasar para Contada Solidaria por Bahía Blanca. Así que les dejo mi teléfono 11 24 58 55 88 y les pasamos el link, repito, para que puedan sumarse y puedan donar también. 11 24 58 55 88, el sábado 15, este sábado de 20 a 24, gran fogón de cuento. Y bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Tu Instagram es Las Brigadistas. Las Brigadistas, y ahí está toda la info. La info de la sala que va a estar y de los diferentes estadios, lugares que va a ir pasando. Y bueno, y antes que te vayan, vamos a tomar la foto de rigor y le decimos a la gente no se vayan, que enseguida está Juan Pablo Russo, tenemos columna de tango, columna de narradoras, también con una declamadora que viene también está con nosotros. Así que bueno, mucho más no se vayan, ya volvemos, vamos a la tanda. Gracias por la generosidad de Víctor, nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, ya te los devolvemos. Allá vamos.